Bueno, buenos días, bienvenidos. Es un placer para mí compartir con ustedes esta presentación titulada Leer y escribir y publicar revisiones sistemáticas en odontología. Es una temática sobre la cual he estado investigando, en la cual he estado trabajando desde hace cerca de 20 años. Es decir, que vamos a tener muy buen encuentro. Les comento que tanto la presentación como la grabación va a estar disponible en el caso de que alguien la versión más larga, más extensa de esta presentación, que dura cerca de 1 hora, con algunas otras diapositivas que está disponible para quien quiera. Se la puede solicitar al comité organizador o me la puede solicitar a mí directamente y yo con gusto le puedo enviar el enlace para que tenga acceso a más información. En esta presentación voy a intentar fundamentalmente analizar un poco el contexto de las revisiones sistemáticas en odontología, su uso, la lectura, la escritura y un poco llamar la atención para la comunicación. Esto lo hago en el marco de la desmitificación del concepto de revisión sistemática que ha prevalecido recientemente. Un poco por la influencia que tiene o que ha tenido la Biblioteca Cochrane y un poco la influencia que ha tenido la ontología basada en evidencia y esta a su vez de la medicina basada en evidencia. Se ha intentado se ha intentado darle mayor importancia a las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos y se ha intentado desmeritar a las revisiones sistemáticas de otros tipos de estudios, de otros diseños de investigación, indicando que estos otros no tienen calidad. En este sentido, en esta presentación vamos a intentar darle el valor que merece la revisión sistemática independientemente del tipo de estudio que revise. Vamos, todas las ciencias médicas, todas son importantes, todas van a contribuir de alguna manera a entender mejor el fenómeno comunicacional, el fenómeno discursivo discursivo y las publicaciones en este ámbito. Por lo tanto, no podemos desmeritar unas y darle mayor valor a otras. En el ámbito concreto, específico, unas serán más importantes en un contexto específico. Y, sin embargo, en sumatoria, todas van a contribuir a entender mejor el fenómeno odontológico, la prestación de servicios, los fenómenos educativos, clínicos y administrativos en esta disciplina. Por lo tanto, vamos a entender globalmente la revisión sistemática y abrirle camino. Comenzamos hablando de lo que se publica en odontología. En odontología es impresionante la cantidad de artículos que se publican en odontología, principalmente en los últimos años debido al papel que ha jugado las tecnologías y las publicaciones en línea, digamos las revistas, las nuevas revistas que se han creado y las revistas impresas que se convirtieron en revistas en línea, y además las publicaciones de libros editados, la publicación de conferencias y ponencias. Es decir, que la información es realmente impresionante, es exponencial la cantidad de artículos que se publican en distintas lenguas. En inglés, por encima del 90%. Pero luego están las lenguas más pequeñas que el otro 10%, catalán, portugués, alemán, francés, español, griego, ruso, japonés, en fin, todas las otras lenguas también están representadas ahí. Es decir, que si quisiéramos, todo lo que se publica a diario en Estados Unidos, si lo quisiéramos leer, no pudiéramos, porque es demasiado lo que se publica en Estados Unidos. Pero si yo necesitara leer todo lo que se publica en mi área de interés, en el área específica en la que yo trabajo en mi clínica o en mi investigación, tampoco podía leerlo. Y si yo tendría que buscar para leer lo que yo necesito en mi ámbito específico, tampoco pudiera leerlo. Es decir, que es demasiado. No se puede leer todo, ¿no? Humanamente no hay todo. No hay recursos, no hay tiempo ya para leerlo todo. Algunos, con base en esta realidad, en el ámbito de la medicina, ya se ha visto y se está viendo en el ámbito de la ontología, que algunos toman decisiones clínicas leyendo solamente los títulos de los estudios clínicos.
Eso a veces puede ser negativo, puesto que el título, por más bien redactado que está, no lo dice todo. Avanza un poco, da algunos indicios, intenta, intenta aportar información para que el lector prediga, como una forma de antecedente. Sin embargo, no lo dice todo. Pero ahí están tomando porque no pueden leerlo todo y necesitan la información. Otros leen los resúmenes, los actas de los artículos. A veces un buen acta y un buen resumen permite la comunicación de información. Sin embargo, a veces, si no está bien escrito, omite información importante al centro comunicacional del resumen. Por lo tanto, también se queda corto el clínico, el lector, el odontólogo. De ahí surgen las revisiones sistemáticas como una alternativa excelente para compensar las carencias que tienen los odontólogos y además para darle una oportunidad de que tengan acceso a la información que se publica. ¿Qué es eso entonces? Ahí nos preguntamos nosotros el concepto, un buen concepto de la revisión sistemática. En el ámbito de la lingüística y en el ámbito de la ciencia del discurso, se dice lo siguiente. Cuando hay ya muchas cosas publicadas en un área determinada, se dice ya es necesario. Cuando ya hay un tema que está medianamente agotado, hay bastantes estudios clínicos, hay bastantes estudios educativos, hay suficientes estudios relacionados con el tema, ya se empieza a proponer que ya se pudiera hacer una revisión, puesto que ahí ya hay suficiente. Es decir, que una revisión surge de la necesidad de sintetizar, de la necesidad de resumir críticamente lo que se ha producido en un área determinada. En ese sentido, es un estudio, una investigación, al igual que otra. Una investigación que identifica, evalúa, sintetiza estudios previos, pero la característica de esos estudios previos es que los va a identificar y los va a seleccionar los de mayor calidad. Va a descartar los que no tengan suficiente calidad con base en unos criterios sólidos. Por lo tanto, utiliza métodos sistemáticos y científicos. Una metodología sistemática para facilitar que el estudio pueda ser replicado y además para minimizar sesgos. Y luego, con base, no tiene sesgo el estudio, con base en eso, entonces los resultados que se aportan son más confiables y permiten tomar decisiones clínicas acertadas, decisiones educativas, a tomar decisiones en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la administración odontológica. Es decir, que con base en un buen estudio llevado a cabo a través de un métodos sistemáticos, se aporta evidencia sólida y esa evidencia sólida va a permitir tomar acertadas decisiones en el ámbito, en todos los ámbitos de la odontología. Tiene funciones importantes en el ámbito de la lectura. El lector se beneficia de manera importante de leer revisiones sistemáticas. Por ejemplo, si leyendo revisión sistemática accede a la mejor evidencia disponible, evidencia que ha sido previamente evaluada, es decir, es como tomarse un comprimido. Ese comprimido me da lo que necesito, me da las cosas en las cuales yo tengo deficiencias, deficiencias vitamínicas, me ayuda a mantenerme compensado en la salud y lo importante es que ese comprimido ya fue antes evaluado, ya se determinó su calidad, su seguridad y su efectividad. Lo mismo ocurre con la revisión sistemática. Me ayuda, me da acceso a la información, a la evidencia, pero tiene el valor agregado de que fue previamente evaluado y la evidencia que tengo ya es de calidad porque fue determinada científicamente. Eso lo hago yo en poco tiempo. Si yo tengo que leer 100 artículos, me van a tardar a mí, yo me voy a tardar un mes, me van a tomar un mes para leerlos. Yo leyendo una revisión sistemática puedo leer esos 100 artículos, los leo en una mañana. Es decir, que lo que me podía tardar, en lo que yo podía tardar un mes o 2 meses, ahora lo puedo hacer en una mañana. Es decir, que poco tiempo, poco esfuerzo. Estoy muy ocupado en mi actividad educativa, entonces requiero poco esfuerzo para hacer esto y mínima inversión. A veces
No hace falta tener mayor inversión en tener acceso a una buena revista, que tenga buenas revistas. Con base en eso yo puedo tomar las mejores decisiones. Ya puedo tomar, voy a atender a un niño autista y no sé cómo atenderlo. Entonces, en vez de leer 30, 40 estudios clínicos, leo una o dos revisiones sistemáticas y ahí decido cuál es la mejor forma de atender a ese niño autista, o cómo es la mejor forma de atender a esta mujer embarazada, cómo es la mejor forma de atender a los niños que un donde no tienen acceso a la electricidad con la odontología mínimamente invasiva. Ahí yo descubro cuál es el mejor fármaco para trabajar con determinados pacientes. Puedo utilizar yo plasma rico en plaquetas posterior a la extracción de los terceros molares. Ahí voy a ver si sirve o no sirve, si funciona o no funciona, sin necesidad de leer 30, 40, 50, 100 estudios clínicos, leo una, dos, tres temáticas. Y eso me permite a mí conocer la efectividad de las terapias, ya sean clínicas, ya sean preclínicas, ya sean terapias que estén tomando con animales. Y ahí veo yo qué está funcionando y qué no. También puedo determinar la prevalencia de determinadas enfermedades. Puedo ver, mira, los dientes evolucionados, cuál es la prevalencia de eso, cuáles son las personas involucradas. Entonces me doy cuenta, ¿serán niños, niñas? ¿Serán los incisivos superiores? ¿Qué hacen? ¿Qué ha pasado con esos dientes? Entonces, yo puedo saber si hay el nivel de éxito que tienen la reimplantación. Es decir, que eso me va a permitir conocer distintas cosas a través de la lectura de una revisión sistemática. Para el escritor, ¿para qué le sirve? Pero es una fuente inagotable de experiencia y conocimiento y desarrollo de competencias inagotables. Escribir revisiones sistemáticas es otro nivel de escritura. Primero, al igual que se hace con otras investigaciones, se identifican áreas poco estudiadas y se promueve la investigación en ese sentido. También se identifican sesgos en estudios previos y deficiencias metodológicas para mejorar científicamente los estudios. También se identifican controversias y en ese sentido se va a buscar luego el patrón de lo bueno para promover lo bueno y para proscribir lo malo. Y en ese sentido, igual que cualquier otra investigación, se basa en un vacío. Hay un vacío en la investigación. Ya este vacío no es que no hay estudios, no, puesto que como acabamos de decir, la sistemática necesita que haya muchos estudios. Pero el vacío que tiene una revisión sistemática es que no hay revisiones sistemáticas parecidas en la misma lengua, en los mismos periodos de tiempo, en los mismos, con las mismas con las mismas variables. Es decir, que el vacío es que nadie antes había intentado sintetizar, resumir la literatura con estas características. ¿Sí? Luego, ¿qué hace también el que escribe revisión sistemática? Hace buenas búsquedas basadas en los medios electrónicos disponibles, selecciona, basada también en un método, selecciona red de métodos, analiza, evalúa y sintetiza los estudios de mayor calidad, pero no lo hace según le parece, lo hace a través de métodos científicamente avalados y probados previamente, lo que le da calidad al estudio. ¿Qué hace también el investigador? Al igual que quien escribe un ensayo clínico, un estudio transversal, un estudio de casos y controles, contribuye con el conocimiento de la disciplina, contribuye con la práctica clínica, hace recomendaciones, pero también puede recomendar desde el punto de vista administrativo, ayuda a la educación odontológica, tanto la educación, la formación educativa de estudiantes de pregrado y posgrado, como la educación para la salud con las personas, con los pacientes. Contribuye con todo eso y además contribuye con la investigación, que es lo esencial. También, y no menos importante, las revisiones sistemáticas se están utilizando en todo el mundo como trabajo de fin de curso para pregrado, trabajo especial de grado, y también para trabajo especial de grado para maestrías y también para doctorado. Se encuentra, nosotros acabamos de terminar un par de investigaciones sobre tesis en español e inglés, y encontramos que hay tesis, numerosas tesis para pregrado y posgrado que son revisiones sistemáticas. Y de esas hay algunas de doctorado. Es decir que
las personas que hablan mal de las revisiones sistemáticas como trabajo especial de grado tienen inclusive hasta mayor calidad que los trabajos de investigación de campo y los trabajos experimentales. También se utiliza para cerrar proyectos de investigación, para financiamiento, se utiliza, en fin. Bueno, uno ve, por ejemplo, también en la noticia en las entrevistas que le hacen a los científicos, en los periódicos, en los canales de televisión y ahora en los canales de YouTube, siempre se basan en revisiones sistemáticas previas para dar a conocer el comportamiento de una enfermedad o el comportamiento de algún tratamiento o el comportamiento de determinado problema de salud. Es decir, que tienen múltiples utilidades al escribirlas. Hemos identificado desde hace más o menos cerca de 15 años, 20, 15 años más o menos, ¿sí? 15 años, comenzamos un estudio ya sistemático de las revisiones y hemos identificado 3 grandes grupos de revisiones. Las tradicionales, que son aquellas que no siguen un método, que han sido objeto de múltiples críticas y que ya no se publican y se recomiendan que no se publiquen. Me ofrecen a dictar algún curso sobre revisiones como tesis y algunos estudiantes que tienen acceso a las grandes bases de datos del mundo, tienen acceso gratuito a esa base de datos, sugieren que quieren hacer una revisión narrativa tradicional. Y eso es un exabrupto. ¿Por qué? Porque yo prefiero hacer algo que sea de calidad metodológica. Desde el punto de vista metodológico, que sea de calidad, que sea que vaya a contribuir de manera decidida al área del conocimiento y no sea algo sesgado. ¿Qué pasa con las profesionales que son sesgadas? ¿Ve? Que yo reviso es lo que tengo a la mano, ¿ve? No hago búsqueda exhaustiva, no selecciono de forma exhaustiva con criterios sólidos de exclusión e inclusión. No evalúo sólidamente la literatura para analizarla y criticarla. No empleo los mecanismos ya que han sido aprobados para evaluar metodológicamente los estudios previos. Es decir, que yo hago un estudio que va a ser objeto de crítica y que al que no van a citar. Y si van a citar, lo van a citar para criticar. Es decir, que ese montón de tradicionales no son muy aceptables. Preferiblemente la sistemática que sigue un método como mencionamos, y ahí en la sistemática están las revisiones de alcance, los metaanálisis, las revisiones integrativas y las revisiones sistemáticas propiamente dichas. Están ahí cualitativas, cuantitativas, hay un montón que se pueden utilizar dependiendo del área en que se esté investigando y dependiendo de los tipos de estudios que se quieran sintetizar. Y finalmente hay las revisiones que forman parte de otro texto, las revisiones que forman parte de un artículo, de una tesis, de un proyecto. A esas revisiones se le dice estado del arte, estado de la cuestión, revisión bibliográfica, revisión de la literatura. Esas revisiones que forman parte de una tesis también se recomienda que se hagan de forma sistemática para darle solidez a su caso clínico, solidez a su artículo de investigación, solidez a su tesis. Es preferible hacer las búsquedas sistemáticas para yo fundamentar mi tesis, mi trabajo, mi investigación en investigación con criterio, con solidez, que haya sido seleccionada a través de métodos sistemáticos, métodos científicos. Por lo tanto, la revisión sistemática se aplica a hacer esos textos que forman parte de las tesis y de los artículos. Frente a aquellos que dicen que solamente se pueden hacer revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, la revisión sistemática de ensayos clínicos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque determina la efectividad de los tratamientos, la efectividad de los estudios diagnósticos, la efectividad de los fármacos. Es fundamental de los fármacos y además por ejemplo, fundamentales en el empleo de materiales, de biomateriales, es fundamental eso. Pero no es la única forma, no es lo único que se puede revisar. También se puede revisar estudios observacionales analíticos para determinar la asociación, estudios de casos y controles, estudios de corte, en las áreas en las cuales no se puede hacer ensayos clínicos. Pueden hacer ensayos clínicos, son importantes hacer entonces
revisión sistemática de los estudios observacionales. También hace la prevalencia. No todo es ensayo clínico, por lo tanto, son importantes también las revisiones de los estudios descriptivos de prevalencia, estudios epidemiológicos de prevalencia, estudios para determinar los factores de riesgo, todo ese montón de estudios epidemiológicos que se pueden realizar. Claro que son importantes. También en las áreas en las cuales no se hace estudios cuantitativos, hace falta hacer revisión de estudios cualitativos, que se llaman revisiones integrativas. También hace falta revisar a ver cuál es el comportamiento de los estudios. Que hay áreas en las cuales no se puede hacer ensayos clínicos ni estudios no se puede hacer estudios experimentales ni estudios de campo. Están los estudios in vitro, experimentales, perdón, en estudios clínicos experimentales. Se hacen los estudios preclínicos experimentales a ver cuál es el comportamiento de un adhesivo, por ejemplo, de un blanqueamiento, la resina, el color, esas cuestiones que no se pueden hacer mediante otro tipo de revisar a ver cuál es el comportamiento, qué está pasando ahí. Y también hay que ver qué pasa con los estudios con animales, los estudios preclínicos, cuál es el comportamiento. Resumir a ver cuál es el comportamiento de determinado tratamiento en los animales. Es fundamental. Y también hay áreas en las cuales no se puede hacer experimentos y se hacen estudios preexperimentales, en cambio. Y no es porque el investigador no quiere o porque tenga deficiencia desde el punto de vista metodológico, sino el área no lo permite. Por ejemplo, uno se pone a revisar la odontología mínimamente invasiva y son mínimos los estudios experimentales, mínimos. La mayoría son preexperimentales o inclusive casos clínicos, serie de casos. En ese contexto también es importante hacer revisiones. Así que tenemos que expandir la mente y hacer revisiones porque todos van a contribuir a entender el fenómeno en el área de la odontología. Todo el fenómeno odontológico se va a entender mejor si tomamos en cuenta todos esos aspectos. ¿Qué hace falta entonces para publicar una buena revisión? Lo mismo que hace falta para publicar un buen artículo de investigación o un buen caso clínico. Igual, hay que identificar un vacío en el área. Esto que yo estoy haciendo no ha sido previamente revisado. Si fue revisado, es que fue revisado en el 2008, un estudio muy interesante en Venezuela de la odontología veterinaria, pero se fue publicado hace 6 años. Hay que ver ahora, ya es obsoleto, hay que ver ahora qué pasó, qué pasa ahora. Entonces, ya hay datos actualizados sobre el tratamiento odontológico a los animales. Hay que ver si hay más estudios, si hay personas más interesadas, si hay más técnicas, si hay procedimientos nuevos aplicados directamente a los animales. Es fundamental. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante, uno de los pioneros en el ámbito de la revisión de la ULA, sobre la comparación del ProTaper K3 para la endodoncia, que hizo hace 10 años aproximadamente. Compara tres equipos para realizar las endodoncias. Hay que ver, pero es que ese estudio no evaluó en mayor profundidad. Seleccionó un montón de estudios, cerca de 100 y tantos estudios, pero no evaluó en profundidad la calidad metodológica de todos los estudios. Entonces, ya hace falta hacer un estudio comparativo similar a ese, pero empleando una nueva herramienta de las cuales se dispone. En ese momento no se disponía del Minors, no se disponía de otras técnicas importantes. Ahora sí se dispone, por lo tanto, ahora se pueden hacer mejores en ese sentido, se puede publicar. De repente hay sesgos en las búsquedas. Antes se buscaban solamente en la base de datos que estaban abiertas y gratuitas. Porque Science Hub, donde podemos descargar gratuitamente los artículos. Ahora, entonces, ya no podemos tener el sesgo de buscar solamente en la base de datos gratuita. Hay que buscar en todas, en las pagas también, para descargar gratuitamente los artículos que estén disponibles ahí. A veces hay errores y errores inducidos por esa persona que dice que hacer ensayos clínicos. A veces un estudio que está sintetizando estudios epidemiológicos de prevalencia, pone en los criterios de inclusión ensayos clínicos.
A veces un estudio que está buscando la asociación entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares, o la enfermedad periodontal y la obesidad, la enfermedad periodontal y los desenlaces negativos en el brazo, y dice entre los criterios de inclusión los ensayos clínicos. Es decir que si están fallando eso, entonces esas fallas metodológicas para luego mejorar. Y también puede ser que yo esté continuando una área, línea de investigación que estamos desarrollando. Ya identificamos algunas cuestiones interesantes con una revisión de alcance que me identificó cuáles eran los vacíos que había en el área, y ahora voy a hacer una revisión sistemática para ver la efectividad de las áreas en las cuales más se ha publicado. Y también puedo buscar la relevancia social de lo que se ha publicado, el componente epidemiológico, ¿ah? La pertinencia clínica y educativa. También fundamentalmente para publicar una revisión sistemática tiene que cumplir con los criterios PRISMA. ¿Por qué? Porque las revistas donde usted quiere publicar van a tomar en cuenta de que cumpla con los criterios PRISMA. Al final les voy a mostrar el enlace donde pueden acceder a PRISMA. Para escribir, ¿qué les recomiendo? Mira, hay que situar o delimitar. Situar que usted se ubique su trabajo en el contexto editorial, en el contexto del tipo de artículo y además en el área específica de conocimiento donde usted quiere publicar. Hay que ubicarse. Ubícate, dicen por ahí de manera informal. Hay que ubicar el trabajo. Ubicarse uno como autor, es un autor serio. Ubicarse en el ámbito científico, es un artículo científico que va a publicar, y un artículo científico de un área específica. Primero veo un artículo de revisión y por lo tanto debo cumplir con las normas del artículo de revisión específicamente. Debo ceñirme a las normas. El artículo de revisión sistemática tiene normas específicas para publicar y debo ajustarlas. No es que voy a hacer lo mismo que se hace en un artículo de investigación, no. Pues hemos hecho estudios comparativos desde hace bastantes años ya y hemos determinado que la revisión sistemática es distinto a la revisión narrativa tradicional, es distinto al artículo de investigación, es distinto al caso clínico, e inclusive los resúmenes de esos artículos son distintos. También hay diferencias en las áreas. La ortodoncia es distinta a la endodoncia, la cirugía a la operatoria dental, la odontopediatría difiere de otras áreas. Y también hay temas específicos que no se les puede dar mayor tratamiento. Por ejemplo, la miasis oral, no, ensayos clínicos con pacientes con miasis oral, muy difícil. Es difícil también hacer ensayos clínicos con pacientes con TEA, aislando o manipulando variables, así, controlando variables, es muy difícil porque los pacientes requieren atención integral y es muy difícil. Por eso que se encuentran muy pocos ensayos clínicos controlados con niños con trastorno del espectro autista. Por eso no se encuentra ensayo clínico con miasis oral. Por ejemplo, hay casos que no se encuentran ensayos clínicos, casi todos son estudios in vitro, y en algunos casos algunos casos de periodoncia, por ejemplo, no hay ensayos clínicos por la mujer embarazada, sino más bien son estudios de casos y controles por el estudio de corte. ¿Por qué? Porque no lo permite el tema objeto de estudio. Y hay también que familiarizarse con la revista que yo quiero publicar. A veces una revista pide 6.000 palabras y la otra pide 10.000. Eso varía. ¿Y en qué idioma voy a publicar? Hay diferencias. Nosotros hemos encontrado también en estudios que hemos hecho, estudios comparativos entre inglés y español, que es distinto publicar en inglés que en español. Es distinto. No solamente por la retórica, sino también por la profundidad con la que se aborda el tema objeto de estudio. Todo eso hay que tenerlo claro. Hay que analizarlo y hay que procesarlo previamente. Y fundamentalmente, en su revisión, formúlese la pregunta Picot. Identifique bien su pregunta para que usted busque artículos bien específicos, identifique los pacientes, identifique las intervenciones, identifique la comparación con la que quiere usted establecer relación con su intervención inicial y cuáles son los desenlaces que usted espera observar. Y a veces también hace falta determinar el tiempo. De repente hay que descartar seguimientos de 15 días y hay que determinar que el seguimiento sea entre 6 meses, por ejemplo, o entre 6 meses y un año. Esas cosas las puede usted establecer previo al inicio del estudio para la revisión sistemática y previo a...
¿Qué hace falta entonces? Usted tiene que crear una base de datos propia. Crea una base de datos. Cuando va a escribir una revisión sistemática, tiene que crear una base de datos de artículos científicos en el área. Usted tiene el banco de datos suyos, los artículos que usted identificó, los tiene ahí un banco de datos en su computadora. Tiene 30, 50, 100 artículos en ese banco de datos. Luego hace una revisión también de revisiones sistemáticas y tiene un banco de revisiones sistemáticas. Tiene 20, 30, 40 revisiones sistemáticas. Y luego hace un banco de la revista donde usted quiere publicar y tiene usted ahí 20, 30, 40 artículos en ese banco. ¿Para qué le va a servir a usted ese banco de artículos? Le va a servir como una base de datos para identificar patrones. ¿Quiere saber cómo escribir el objetivo? Busque el patrón en las revisiones sistemáticas y ahí verá cómo se presenta el objetivo. ¿Quiere saber cómo arrancar en la introducción? Obviamente va a comenzar con una definición, pero mire a ver cómo definen los autores. Mire en qué momento presentan los antecedentes históricos del problema. ¿Cómo presentan el objetivo? ¿Dónde está ubicado el objetivo? ¿Cómo se justifica el vacío? ¿Cómo dicen el vacío? ¿Cómo establecen la relación entre hay mucho publicado, pero hace falta hacer una revisión actualizada? ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo presentan la metodología? ¿Con qué inician? ¿Subtitulan en la metodología? ¿Subtitulan? ¿Cómo presentan los desenlaces? ¿Cómo presentan el análisis de los resultados? Ahí está tengo la base de datos, tengo el corpus para analizar yo y buscar los patrones, y eso para mi trabajo. Eso no significa plagiar, significa aprovechar desde el punto de vista lingüístico, aprovechar desde el punto de vista discursivo lo que se ha publicado. Eso no es plagio. También, y no menos importante, hay que leer las normas de la revista. Léalas, hay que leerlas, porque eso es esencial. Antes de usted mandar un artículo, tiene que leer bien, porque el 80% de los artículos que rechazan de forma inmediata es porque no cumplen con las normas, ya sea por el alcance, ya sea por la estructura, la extensión, el tipo de citas, etc. Por lo tanto, hay que leer la estructura. Entonces, hay que leer en profundidad. Encontré una revisión sistemática bien interesante. Léala en profundidad, téngala de cabecera y analice la estructura, analice la retórica, analice el discurso, analice la forma de citar, la forma de posicionarse el autor, analice la forma de criticar, la forma de concluir, analice todo eso. Y con base en eso, usted identificará los patrones. Nosotros ya hemos hecho investigación. Recientemente salieron 2 trabajos publicados en el 2020, de un estudio que hicimos, uno sobre la estructura de la revisión sistemática en español y otro sobre la estructura de los títulos, también en español. Ya nosotros hicimos esa tarea, pero usted la puede hacer y notará que la estructura es un título que diga en el título la palabra revisión sistemática, un resumen, palabras claves o de escritura de ciencia de la salud. Si las revistas están escritas a Medline, entonces de ciencia de la salud está de moda escribir palabras claves de forma autónoma e independiente. Lo importante es que facilite la identificación del tema sobre el cual se investiga. Una introducción con 4 elementos, una con 5 elementos, 6 elementos, resultados, discusión, y a veces cuando la discusión no incluye conclusiones, colocan las conclusiones aparte. En español es común encontrar las conclusiones aparte. Es común encontrar, y son muy breves. Los psicólogos suelen concluir muy breve. A veces 2 conclusiones y 2 recomendaciones, a veces una conclusión y una introducción, una recomendación. Son muy sintéticos, muy específicos. Aquí le mencionaba lo que le mencionaba. Aquí está la estructura, introducción de 3 elementos: define, justifica, objetivo. Metodología, identifica el diseño, dice que es una revisión sistemática. Luego describe la estrategia de búsqueda, luego describe los criterios de selección, luego describe técnica de análisis y evaluación de los estudios. Y ahí, en ese sentido, cabe destacar que hay instrumentos estandarizados, o el Minor, por ejemplo, el QUATS, que ya hay metodología para evaluar la metodología de los estudios que uno incluye. O sea, ahí se suele describir cuáles son las metodologías que se están incluyendo. Y en los resultados, por ejemplo, se suele incluir el número de estudios, describir estudios identificados, estudios. Pero además se suele presentar eso en un diagrama de flujo que ya el Prisma lo aporta, lo
lo diseñó y está disponible. Y todos los estudios tienen el mismo esquema, diagramas de flujo, porque ya está diseñado por Prisma, por ejemplo. Y además ahí ya hay los cuadros que están previamente elaborados para presentar la evaluación metodológica de Minors, por ejemplo, con el instrumento de Minors. Y además luego se presenta la síntesis de resultados cualitativos de los estudios, los resultados de los estudios. Eso está ahí. Igual la discusión también está obviamente calculada, como digo, ya se han identificado patrones y se sabe que cuando la discusión no tiene conclusiones, comienza haciendo referencia al estudio, ya sea definiendo el tema, definiendo el objetivo y luego la metodología para caer luego a los resultados, y también suele terminar con la limitación, un análisis crítico que hace el autor y decir que su estudio tuvo ciertas limitaciones. Y se sabe que son muy breves, son específicas, principalmente el resumen de los resultados y luego las recomendaciones clínicas muy atenuadas. Se sugiere, se recomienda, se propone, sería conveniente para hacer futuras investigaciones y para aplicar clínicamente o en el ámbito educativo o en el ámbito social, en el trabajo social. Eso ya está, hay aportes que ya están disponibles. ¿Qué sugerimos? Aquí está la declaración Prisma, que se puede descargar, que está aquí disponible en este artículo, y aquí está el DOI, y este es el network que está disponible para ver cualquier tipo de declaración. Están todas ahí, el Prisma y cualquiera. Y ahí está el Prisma para Astra, para Scoping Review, para proyectos, para revisión sistemática y metaanálisis. Y también está aquí la información de los dos artículos que yo les comenté, que nosotros recientemente publicamos. Un artículo sobre los títulos de revisión sistemáticas y otro artículo sobre la estructura de las revisiones sistemáticas la estructura de las revisiones sistemáticas en odontología en español. Están dos, recientemente, 2020. Y además está uno que es más antiguo, pero también sirve de publicado en la revista Acta Bioclínica, sobre la estructura de resúmenes y de artículos que están disponibles ahí. Conclusiones, fíjense, como conclusión, el artículo de la misma estructura que el artículo de investigación, la misma estructura, la diferencia es que tiene mayor calidad. Y su fuente de información no son pacientes ni dientes, son publicaciones previas, las cuales van a ser evaluadas con métodos científicos de calidad. Ofrece acceso a evidencia de calidad, sintetizando estudios mediante procedimientos estandarizados. E informa, con base en esa evidencia, informa la toma de decisiones clínicas, programáticas, educativas e investigativas. Es decir, la permite informar la toma de decisiones. Yo decido mejor si leo revisiones sistemáticas, obviamente. Entonces, para finalizar, mire, está disponible una versión más extensa de este trabajo. Me la puede pedir por alguna mensaje de WhatsApp, por el correo electrónico o por las redes sociales. O si nos vemos por ahí en cualquier parte, me pueden dar la información de cómo enviarles la presentación, que dura un poco más, dura cerca de 1 hora, y además la presentación en PowerPoint, que también está un poco más completa, donde se describen las herramientas disponibles. No quiero cerrar sin antes agradecerle al profesor Darío Sosa y al profesor Fernando Rincón por la deferencia que me hicieron a invitarme a dar para hablar de ese tema tan apasionante y que tanto me interesa como la revisión sistemática en el ámbito de la odontología. Entonces, sin más, muchas gracias por la atención y estoy a la espera de sus comentarios, sus observaciones, de sus preguntas. Con todo gusto establecemos comunicación y establecemos un debate a través de los medios electrónicos mientras estemos en cuarentena.